y eh, el día de hoy nos acompañan 3 contadoras que son del equipo de facturador contable. Para aquellos que no conocen este modelo de negocio que tenemos, nosotros les llevamos la contabilidad a través de la plataforma de facturador.com. Y no solo les llevamos la contabilidad, sino que también les damos consejos puntuales para que puedan tomar decisiones de la manera correcta. Hay veces que nos enrolamos tanto en las actividades que tenemos que hacer para poder vender más, para tener un mejor producto, un mejor servicio, y nos olvidamos totalmente de esa parte contable. Y es entonces ahí donde la fuerza de los contadores entran para que pues, nuestras empresas tengan una salud en cuanto a la contabilidad. Las contadoras que nos acompañan el día de hoy son la contadora Yamile Dávalos, la contadora Jenny Alcocer y la contadora Eva Hernández, que les voy a pedir de favor nos abran su cámara y... Hola Mar, buenas tardes. No podemos abrir la cámara. Bien, a ver, permítanme, déjenme revisar. Vamos a revisar, no se preocupen, aquí seguimos con ustedes en línea. Listo. Muy buenas tardes a todos. Soy Yamile Dávalos. Bienvenidos a este webinar y gracias por acompañarnos una vez más. Bien, estoy habilitando para que puedan abrir cámara. También la contadora Eva y la contadora Jenny ya están ahí. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues, permítanme. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el cierre anual para las personas morales, que es el cierre anual 2020, la declaración anual y algunos consejos desde el punto empresarial. ¿Es así? Así es, Mar, es correcto. El día de hoy estaremos platicando del cierre anual, que es algo muy importante. Es el resultado que nos va a estar afectando durante todo el siguiente ejercicio y es importante hacerlo de forma correcta. Quizá ahorita ya estemos un poco apresurados, ya estamos en el mes de diciembre. Sin embargo, creo que todavía es oportuno que podamos realizar algunos cambios o algunas mejoras antes de cerrar el ejercicio. También ahorita, bueno, voy a comentar de manera de introducción a este webinar que la declaración anual es una obligación. Eso siempre nos parece importante recalcarlo porque a veces pensamos que con el pago provisional es suficiente. Sobre todo este ejercicio lo veo complicado, puesto que muchos estuvieron pagando, haciendo pagos provisionales fuertes y bueno, realmente los ingresos no se vieron de la misma manera, ¿no? Debido a la situación que ya todos conocemos. Entonces, sí es cierto que se pagó el impuesto, sí es cierto que estuvimos adelantando esos pagos provisionales, sin embargo, la declaración anual no es opcional, se debe de hacer y es justamente el impuesto donde se va a ajustar. O sea, realmente el pago provisional son adelantos a este impuesto anual y es en este momento en donde se va a ajustar. También me gustaría comentarles que todo lo que vamos a hablar en este momento es en relación al impuesto sobre la renta. No tocaremos comentarios acerca del IVA, que es un impuesto distinto, ya que la declaración anual se enfoca justamente a este ISR, que es el impuesto que pagamos de nuestra utilidad. Realmente es aquí donde nos pega y nos afecta de manera directa el impuesto, puesto que lo ponemos de lo que ganamos, digamos, o de la utilidad que tuvimos durante este ejercicio. Y bueno, recalcar que tocaremos temas importantes, estaremos platicando mucho del coeficiente de utilidad, más adelante diremos qué es, cómo se saca, no haremos cálculos, pero sí les daremos información que como empresarios deben de tener claro y que sepan que, como mencioné en un inicio, les va a afectar durante todo el ejercicio. O sea, no es un cálculo que se cierra en marzo al presentar la declaración y ahí se acabó. No, nos va a repercutir durante todo el año. Y bueno, tenemos que estar preparados para esa parte. Bien, parece que son varias cosas que hay que revisar. ¿Y por dónde pueden iniciar los empresarios con este cierre anual?
Bueno, vamos a primero empezar revisando lo que es nuestra balanza, ¿no? Es muy importante tener esta información al día, ya que pues en esta nos basamos en tomar las decisiones. La balanza podemos revisar lo que son las cuentas de los clientes, los proveedores o las cuentas por pagar que tenemos, los gastos no deducibles y también nuestras devoluciones sobre ventas. En este caso, si contamos con un contador, lo podemos revisar con ellos y decirles, pues tenemos estos números en balanza, queremos revisarlos antes de que cierre el año, todavía estamos a tiempo para hacer esta práctica. Es muy importante revisar estos números porque, pues si no, el impuesto al final del año, pues se nos dispara, ¿no? Igual en este caso podemos ver que el cumplimiento se hace con nuestros comprobantes de pago. Esto es muy importante, está ante ley que debemos de cumplir con esos comprobantes de pago. Y bueno, básicamente revisar la balanza es muy importante. Sí tenemos que considerarlo y hacerlo igual si tenemos, como le digo, con contadores, pedirles un informe y bueno. Bueno, también es importante revisar que todos los activos fijos estén en balance y estén contabilizados. Esto nos ayuda en la declaración anual porque se puedan hacer las depreciaciones al cierre del ejercicio y pues eso también va a disminuir, se va a considerar como un gasto deducible y va a disminuir la utilidad que se pueda tener. Perdón, tenía mi audio apagado. Yo creo que sí, lo que comentan ambas contadoras es muy importante. Yo creo que ahorita al cierre de año hay que revisar la balanza, hay que tener claros cuáles son los números que tenemos, saber si nos deben, a quién debemos. Incluso ahorita es momento de hacer pagos a proveedores si es que ahí tenemos saldos. ¿Por qué? Porque obviamente ese gasto nos va a ayudar ahorita a disminuir o incluso a la mejor a tener un saldo a favor, ¿no? Pero me llama mucho la atención clientes que tenemos dentro de facturador que cuando les mostramos estos saldos nos dicen, no, pues yo al proveedor ya ni lo conozco hace mucho tiempo y no le debo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, a lo mejor se nos fueron los complementos de pago, no los recibimos, o del lado de los ingresos no emitimos el complemento de pago. Y vamos a recordar o hacer un paréntesis aquí pequeño, esos complementos de pago también son obligatorios. La emisión es obligatoria y la recepción de ellos asegura la deducibilidad del gasto. Entonces creo que es un punto importante que ahorita estamos a tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, para efectos del ISR, el cumplimiento de los comprobantes fiscales es al 31 de diciembre, o sea, el último día del ejercicio. Entonces es momento de negociar con los proveedores, decía Jenny, bueno, si tenemos no deducibles hay que verificarlos. A lo mejor los mandamos a no deducibles porque en su momento no estaba la factura. Entonces es momento ahorita de platicar con los proveedores, negociar con ellos, de tal manera a ver si nos pueden emitir la factura, se cumple con el requisito al cierre del ejercicio y el gasto entra a ser deducible. Otra cosa que me parece importante revisar es la facturación. Tengo muchos clientes que de repente les mandamos el resultado y dicen, es imposible que yo vaya a tener ese saldo a pagar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, realmente es porque tenemos muchas facturas vigentes al cierre del ejercicio no cobradas. Va mucho de la mano con lo que decía Jenny, hay que revisar a los clientes, ¿no? ¿Quién me debe? Si sabemos que no nos van a pagar, si sabemos que ese cliente de plano no hay manera de negociar, hay que cancelar esas facturas porque nos van a pegar para el cierre del ejercicio, se van a considerar como ingresos realmente porque vamos a recordar que las personas morales estamos tributando sobre lo facturado y no necesariamente sobre lo cobrado. Entonces ahí por ahí de repente tenemos cuentas muy viejas o tenemos cuentas con clientes que ya rompimos la relación, sobre todo este año con todo lo que ha pasado. Hay gente que de plano ha dicho que no está en la posibilidad de pagar. Entonces hay que revisarlo y hay que cancelar lo que se tenga que cancelar de tal manera que se limpie esa balanza y el ingreso que se tenga sea real. Ya sea que ya se cobró o sea que se va a cobrar en el futuro, ¿no? También tenemos clientes que pagan a 90 o 60 días y bueno, a lo mejor todavía no se cumple el plazo y hay que esperarlos, ¿no? Entonces esa factura se puede quedar vigente sin ningún problema,
pero sí hay que verificarlo. Entonces, muy acertado el comentario de Jenny, hay que acercarnos ahorita al contador y hay que revisar esta balanza. No es común, no es algo que los empresarios hagan de forma normal, pero sí pensamos que es un buen consejo en este momento que soliciten este reporte, como dijo Jenny, que revisen, que las cantidades ahí sean las correctas, que los activos estén ahí y que podamos empezar un ejercicio, bueno, concluir un buen ejercicio y empezarlo también con el pie derecho. Bien, pareciera que son como actividades pequeñas que tenemos que ir haciendo día tras día. Y entonces quiere decir que al cierre del año determinan este porcentaje y todo el año les va a afectar en el pago provisional. ¿Y qué pasa si al final la estimación es muy alta o muy baja para el siguiente año? Bien, Bueno, es que, perdón Eva, perdón, es que aquí se me olvidó comentar justo lo que estás diciendo del coeficiente de utilidad. Quizá lo mencioné rápido, pero antes de que Eva les dé sus comentarios al respecto, sí me gustaría enfatizar que este coeficiente de utilidad es un porcentaje que estimamos al cierre del ejercicio, que es un porcentaje estimado de la utilidad que se va a tener, que está basado en las cifras del ejercicio anterior. Entonces, ahorita que estamos cerrando 2020, vamos a estimar el porcentaje de utilidad de 2021. Aquí fue donde muchas personas morales este año sufrieron demasiado porque estimamos ese coeficiente con base en el ejercicio 2019 y las ventas no fueron ni siquiera cerca a las de 2019. Entonces teníamos coeficientes disparados con personas que no estaban facturando o facturaron muchísimo menos, por supuesto cobraron menos y se sintieron muy, muy amenazadas por esta parte. Entonces aquí es donde hay que tener mucho cuidado ahorita que vamos a cerrar el año, qué coeficiente de utilidad, qué porcentaje de utilidad vamos a estar reflejando todo el siguiente año, que prácticamente lo vamos a hacer de marzo a diciembre o de marzo hasta enero del siguiente año. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esta parte, hay que platicarlo con el contador antes. Ahora sí, Eva, discúlpame, me había faltado esa parte. sí, sí. Bueno, con respecto a lo que dijo Mariana, pues tenemos los dos panoramas de que si el coeficiente de utilidad pues es muy alto, lo que se puede solicitar es una disminución a partir del mes de julio. Se puede solicitar a la autoridad que se haga una disminución del coeficiente de utilidad de los pagos provisionales. Esto pues también lleva un proceso. En caso de que el coeficiente de utilidad es muy bajo, pues sí se debe de tomar en consideración estar conscientes que al final del ejercicio para el cierre anual va a venir un impuesto pues considerable, entonces tomar también las medidas necesarias para poder solventar esta obligación. Bien, y este proceso que mencionas para reducir el coeficiente de utilidad, ¿se tiene que ir al SAT? ¿Es a través de buzón tributario o cómo es el proceso? Bueno, antes que nada, pues debemos de aclarar que esto de la disminución del coeficiente, pues es a partir del segundo bimestre del ejercicio, es decir, a partir de julio a diciembre es que lo podemos solicitar. Y pues tenemos como un tiempo para solicitarlo, que de acuerdo a lo que nos dice la ley, pues es a partir perdón, ¿me escuchan? Fuerte y Sí, claro. Perdón, es perfecto. que sentí que se trabó un poco mi internet. No, seguimos escuchándote. Les comentaba que tenemos como un tiempo para solicitar esto. La autoridad nos dice que debemos de solicitarlo con un mes de antelación. Tenemos, digamos, si el pago provisional vamos a solicitar a partir de agosto, pues tenemos hasta el 16 de agosto para solicitar la disminución del coeficiente. Antes se solicitaba presencial en las oficinas que le corresponde de acuerdo a su domicilio fiscal. Sin embargo, pues a raíz de la contingencia se habilitó en la parte de trámites en mi portal, en el SAT, pues se habilitó esta opción de disminución de pagos provisionales y pues ahí lo podemos
digamos, meter una solicitud en el que pues nos piden ciertos requisitos, como son el formato 34, que es la solicitud de autorización para la disminución de pagos provisionales. También nos piden algunas hojas de trabajos, como son donde nosotros hacemos el cálculo de los pagos provisionales que se llevan hasta el momento. También otro donde hagamos el pago provisional de todo el ejercicio hasta diciembre con el coeficiente que se tiene en ese momento. También las estimaciones que hacemos donde podemos demostrar que con los pagos provisionales realizados hasta ese momento se puede cubrir el ISR del ejercicio anual. Nos pide también un escrito libre en el que nosotros, bueno, el contribuyente pueda explicar las razones del por qué está solicitando esta disminución. En caso de que también lo quieran hacer de manera presencial, todavía se puede hacer. Se solicita pues una cita en las oficinas que le corresponda. Tiene que ir al representante legal, esto es importante. La única persona que está autorizada para las personas morales en hacer la disminución del coeficiente o en hacer el proceso de disminución de coeficiente es el representante del legal. Se tiene que identificar con una identificación oficial y además llevar el acta donde se esté demostrando que realmente él es quien es el representante legal. La autoridad tiene un plazo no mayor de 3 meses para dar la resolución de la petición que se está realizando, ya sea de que no las autorice, la autorice de manera parcial o no la autorice, digamos que la cancele. Y es bueno, como complemento a lo que dice la contadora Eva, para hacer el trámite de este proceso es muy importante estar al día con sus pagos provisionales. E igual como nos lo marca en el artículo 14 de la ley del seguro del impuesto sobre la renta, nos dice que pues mensualmente tenemos que hacer un pago provisional. Entonces no es opcional, lo debemos de hacer. Y bueno, se va abonando al impuesto que nos da del ejercicio. Entonces, sí, para este trámite sí es importante y es un requisito estar al día con los pagos provisionales. Igual en la opinión de cumplimiento viene y sí es un requisito. Entonces, también al momento de ir a dejar tus papeles tienes que entregarlos físicamente y en una USB. Todo esto lo revisan al momento muy detalladamente. Entonces, sí es una decisión que debemos de tomar muy conscientes de que con todos nuestros papeles de trabajo que ya hemos elaborado, llevarlos y pues esperar la mejor respuesta de la autoridad, ¿no? Pero sí es importante estar al día con los pagos provisionales. Bien, eso es correcto y regresamos al mismo punto. Ahorita es una buena época para ir cerrando estos temas. Entonces, creo que aquí ya mencionamos algunas cosas importantes. Primero hay que revisar la balanza, hay que tener seguridad de que los datos que se tienen ahí son los correctos. Ahí necesitamos a la mejor ayuda del contador. Habrá empresarios que tengan más conocimientos administrativos contables que lo puedan realizar de forma independiente, pero si no, se necesita un acercamiento con el contador y revisar esta parte. También hay que revisar ahorita que se hayan hecho todos los pagos de los pagos provisionales, no solo la presentación de los mismos, porque muchas veces autorizan al contador a presentarlos, se mandan y resulta que al final de cuentas no se hizo el pago. Entonces, la obligación se cumple cuando está pagado, no cuando está presentado. Entonces, aquí también hay que hacer hincapié en esa parte, hay que revisar ahorita, echarnos un clavado en el SAT, incluso con la opinión de cumplimiento ahora es muy sencillo realmente revisar si se tiene todo en orden o no. Pero bueno, nosotros como parte de los procesos contables y lo que marca el código en cuanto a contabilidad, sí descargamos todas las facturas, todas las declaraciones, y sí nos aseguramos que todas estén pagadas tanto en el portal del SAT como con los comprobantes de los clientes. Y bueno, creo que el tercer punto que hemos comentado ahorita es tener muy claro todas las deducciones. Es momento de corregir esta parte también, de tener todas las facturas de los gastos, revisar si podemos negociar con proveedores
y tenerlas. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver las diferencias que hay entre la utilidad fiscal y la utilidad financiera. Ahorita Eva nos va a platicar un poquito de ese tema y es en donde empieza la negociación con el contador, ¿no? El empresario tiene clara una cosa, el contador tiene muy clara otra cosa. Entonces, adelante Eva, te dejo con esta parte. Bueno, debemos de aclarar, la utilidad fiscal se basa conforme a las normas de información financiera, mientras que la utilidad fiscal se regula por medio de la ley de ISR, de las leyes fiscales. Entonces hay como una diferencia entre una utilidad y otra. Normalmente nunca van a coincidir porque consideramos ciertas partidas o ciertas cosas para una utilidad que para otra no se considera. Hay algunos ingresos que son contables, que los tenemos en balanza, pero no son necesariamente fiscales o no se utilizan para la utilidad fiscal. Hay gastos que son contables, que no son fiscales. También tenemos viceversa, hay ingresos que son fiscales, pero no son contables. Y hay gastos que son fiscales, pero no son contables. Podemos dar ejemplos de estos para que quede un poco más claro. Al final del ejercicio, como mencioné, si tenemos los activos fijos, le podemos sacar la depreciación. Al final se puede hacer una actualización de estos que es fiscal. Digamos que va a aumentar la parte de depreciación que tenemos en contabilidad. En la parte fiscal va a ser un poquito más. Entonces, fiscalmente tenemos una depreciación, contablemente tenemos otra. Hay gastos que tenemos en contabilidad que se consideran para la utilidad, pero que no son deducibles fiscalmente, entonces los consideramos contablemente, pero no se consideran fiscalmente. Entonces, por eso siempre va a haber diferencia entre una utilidad y la otra. Bueno, igual en este caso hay muchas partidas virtuales, se le llaman, que están en nuestra contabilidad, pero no es una salida o entrada de dinero como tal. Por ejemplo, está el ajuste anual, la depreciación, la ganancia o pérdida en su caso. Pero bueno, es importante, como los había comentado anteriormente, revisar lo que tenemos en balanza, porque todo esto afecta al final de la declaración anual. Nuestro ajuste anual lo vamos a calcular por nuestros créditos y deudas. En este caso, puede ser un resultado deducible o acumulable. Deducible lo vamos a aprovechar en nuestras deducciones y acumulable se le suma a nuestros ingresos. Entonces, si tenemos más créditos que deudas, vamos a estar nosotros financiando. Es por eso que el resultado final va a ser reducible, ¿no? En el caso de que nuestras deudas sean mayores que nuestros créditos, pues ahí nos van a estar financiando y es por eso que el resultado final se vuelve acumulable en nuestros ingresos. Entonces sí tenemos que tomarnos un tiempo con nosotros como contribuyentes, preocuparnos un poco por nuestras cuentas y ponerlas al día, ¿no? Antes de que termine el año. En la depreciación, pues la depreciación, como bien sabemos, pues hay varias tasas y también se consideran en anual, ¿no? Entonces, debemos de estar al día con los activos que tenemos en las balanzas. Y igual, si tenemos dudas en la depreciación, comentarle a nuestro contador que nos dé un resumen de lo que se va depreciando, de lo que se ha depreciado anteriormente y lo que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Y por otra parte, bueno, en este caso, la ganancia o pérdida, si es que aplica, pues igual afecta a nuestro resultado final. La ganancia, si tuvimos ganancia cambiaria, pues nos va a afectar en nuestro ISR, ¿no? Se va a sumar a nuestros ingresos. Si tuvimos una pérdida, pues la vamos a aprovechar en nuestras deducciones. Pero bueno, sí es importante tomarnos un tiempo y tomar decisiones con base a esto.
Y yo creo que regresamos al mismo punto como iniciamos. La balanza es muy importante. Eva comentaba al inicio que hay que revisar que los activos se tengan en contabilidad. Y la razón es justamente esta parte, cómo podemos depreciar ese activo si no se tiene en contabilidad. Entonces, muchas veces al final del ejercicio también resulta que por ahí había cosas que nunca se reportaron durante el año y que ahorita nos están afectando. Entonces, coincido con la contadora Jenny, hay que tomarnos un tiempo ahorita como empresarios para revisar esos detalles. Sobre todo si tenemos un despacho externo, muchas veces no conocemos todo lo que pasa en la operación en el día a día y sí va a afectar este resultado, ¿no? Las partidas virtuales obviamente son muy importantes, afectan la utilidad fiscal. ¿Y por qué esa utilidad fiscal es tan importante en este momento? Bueno, de ahí se va a determinar el impuesto anual y también va a jugar en el tema del coeficiente de utilidad, que es este porcentaje que estamos estimando para la utilidad del siguiente ejercicio. Entonces, esta utilidad fiscal entre los ingresos nominales del ejercicio me va a dar, bueno, a grandes rasgos, me va a dar como resultado este porcentaje, que es el porcentaje que me va a afectar durante todo el siguiente año. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cómo llegamos a esta utilidad fiscal. La utilidad financiera, como comentó Eva, tiene otras partidas, pero sobre todo es la utilidad que todo empresario conoce. O sea, realmente ellos ya hicieron su cálculo entre cuánto entró y cuánto salió y ya tienen un número. Ellos son los mejores contadores en esta parte, pero no necesariamente coincide con lo que tiene el contador. O muchas veces la utilidad fiscal es enorme y la utilidad financiera es muy chiquita. Y ahí es donde vemos el tema de descapitalización o no hay empatía, vamos, para pagar el impuesto anual y tienen toda la razón del mundo. Si financieramente no se tiene el dinero, pues ¿cómo lo van a pagar aunque fiscalmente sea el resultado? ¿Qué hay que hacer? Tratar de empatar esas utilidades. Es difícil, decía Eva, hay partidas virtuales, hay otras cosas que considerar y es muy poco probable que te salga lo mismo, el mismo resultado, pero lo más cercano que se pueda. Entonces, aquí nada más a manera de resumen, porque hablamos mucho de los gastos que se tienen que tener, y me gustaría rápidamente comentar que un gasto para que sea deducible tiene que ser estrictamente indispensable. Esa es como la base de todos los días de nosotros, de estar negociando qué gastos sí son exactamente indispensables y cuáles no. Bueno, consideramos que un gasto es indispensable cuando si no lo realizamos no podemos seguir operando. Esa es como la regla acorde a la Suprema Corte en temas fiscales. No hay una definición en ley, pero conocemos que más o menos eso es lo que la autoridad acepta como un gasto deducible. Que estén pagados por medios electrónicos a nombre del contribuyente. Y aquí también me detengo un poco porque he visto durante el ejercicio que los socios prestan sus tarjetas personales. Entonces, mal hecho porque eso pone en contra la deducibilidad totalmente del gasto para la persona moral, ¿no? Entiendo que es por hacerlo práctico, ¿no? Pero a veces esa practicidad pues nos causa otros problemas. Entonces, tiene que ser con medios electrónicos a nombre del contribuyente. Revisar los límites de los viáticos. Sí, los viáticos son deducibles, es un gasto 100% deducible, pero tiene sus limitantes en cuestiones de los montos para los hoteles, para el medio de transporte. Entonces, hay que revisarlos con el contador para averiguar que estemos haciendo lo correcto. Y hay que tener un motivo del viaje. Aquí los socios me van a disculpar, pero las vacaciones no son parte de los gastos deducibles. Ese es un tema que a veces sí chocamos mucho. Hay que tener un motivo bien justificado para hacer el viático. El webinar pasado platicábamos justamente de la autoridad, cómo en este momento se pone muy enérgica en sus revisiones y se pone muy enérgica en sus criterios. Está como de manera muy estricta, obviamente la finalidad es recaudar y por eso es importante que se tenga toda la documentación completa de contabilidad que marca el código. Y aquí en esta parte, pues los viáticos deben de tener una justificación de negocio, ¿no? La visita de un cliente, la visita a un proveedor, una conferencia, porque también se vale, incluso un curso, ¿no? También, pero sí tiene que ser un motivo de negocio.
Verificar los límites de los arrendamientos. Muchas personas morales, están comprando sobre todo automóviles para arrendamiento. Está perfecto, de hecho es una muy buena estrategia, pero hay que revisar los límites. No todo el arrendamiento, sobre todo muchas veces compran autos de lujo, no todo el arrendamiento es deducible. Y bueno, en cuestiones de nómina, en la mañana justamente platicaba yo con un cliente, si la nómina no está timbrada, tampoco es deducible. Entonces, para que esté timbrada hay que tener presente que hay que pagar el tema del seguro social y hacerle la retención al empleado. Entonces, también la nómina tiene sus requisitos y se deben de cumplir para que sea deducible para la moral. Y bueno, me parece que esto es como en resumen lo que debe tener un gasto. Bueno, adicional a su XML, ¿no? El PDF no es válido. O sea, ya cuando la autoridad llega a una revisión, ni siquiera te pide el PDF. Se va directamente con el XML, entonces hay que tenerlo. Y lo vuelvo a repetir, es importante tenerlos vigentes al 31 de diciembre. Entonces ahorita hay que, bueno, me pareció muy acertada una parte que la autoridad ha cambiado ahorita con la cancelación de los FDIs con autorización, porque ahorita es más fácil saber que a 31 de diciembre tenemos todos los gastos vigentes. Años pasados sí había que revisar casi uno por uno que estuviera vigente, que no te lo hubieran cancelado durante el año, pero ahorita me parece que esto sí fue un acierto y tenemos más certeza de que los gastos que tenemos ya en contabilidad siguen vigentes. Entonces, hay que revisar esta parte ahorita. Sí es importante cumplirla para que obviamente la utilidad fiscal se parezca mucho a la utilidad financiera. No sé. Muy importante lo que comentas, contadora Yami, porque hay veces que queremos meter como todo lo que compramos y en realidad aquí es cuando entra el criterio del contador, que en webinars anteriores a lo mejor sí hemos ahondado más en este tema, pero definitivamente pues dentro de cada una de las empresas es en donde pues se tiene que identificar bien si es necesario o no para la operación y para que pueda ser deducible. Yéndonos un poquito al tema de la declaración anual, ¿cuáles serían las consecuencias de no presentar la declaración anual de personas morales? Bueno, las consecuencias por no presentar las declaraciones anuales de personas morales. En primera, el SAT nos puede imponer multas, ¿no? Bueno, eso es si ya tenemos un requerimiento, pues la multa va a ser mayor. Segunda, pues nuestra opinión de cumplimiento va a estar en negativa. Esto es muy importante ya que algunos clientes me comentan que siempre le piden la opinión de cumplimiento en positivo a sus proveedores, si no, pues no les dan créditos. Otra consecuencia puede ser que tus adeudos fiscales aparezcan en tu buro de crédito. Igual puede haber otros tipos de inscripciones al SAT que no te puedas inscribir porque pues no cumpliste con tus obligaciones fiscales, ¿no? Otra puede ser el problema de revocar los sellos digitales. Esto está ahorita como que muy sonado porque la autoridad, o sea, ve que no cumples con tus obligaciones, te revoca los sellos, tú ya no puedes facturar. Si ya no puedes facturar, no puedes cobrar, y si no puedes cobrar, pues no puedes comprar y la operación se para. Entonces es una cadena que pues no debemos evitar para que podamos seguir con nuestro negocio y cuidar esta parte, ¿no? Otro podría ser que la documentación no esté completa para que nos puedan dar un crédito. Igual muchos empresarios buscan créditos y si no estamos con la documentación completa, pues no nos van a otorgar créditos, ¿no? Y pues otra igual que puede ser muy perjudicial son las visitas domiciliarias del SAT. Entonces, sí debemos de tratar de cumplir con las obligaciones fiscales y no tomarlo a la ligera. Sí, eso es correcto, ¿eh? El webinar pasado platicábamos justamente de las visitas domiciliarias y toda esta parte del SAT, cómo se abre camino para las revisiones. Y sí, en la experiencia que hemos tenido en este ejercicio con esa parte, lo primero que llegan a pedir es la declaración anual. O sea,
Y de ahí parten para muchas cosas, pero algo que llegan a pedir de entrada es, compárteme por favor tu formato de declaración, ni siquiera el papel de trabajo, eso a lo mejor viene después, pero de entrada el formato de la declaración que tiene que estar pagado. O en su caso, si no hubo saldo a pagar, bueno, que esté debidamente presentado. Entonces sí tiene razón Jenny, es muy importante presentar la declaración anual. Y no se puede presentar la declaración anual si no estamos al corriente con los pagos provisionales. Eso también es un tema importante. En el mes de marzo empezamos con los clientes también en esta negociación en donde dicen, bueno, no he hecho mis pagos provisionales, pero ahorita ya se ajustó en la anual, entonces ya ahí lo pago y ya no pasa nada. No, sí pasa porque realmente son dos obligaciones distintas. Entonces, sí, nos vamos a ahorrar a lo mejor las actualizaciones y recargos de los pagos provisionales no hechos si lo pagamos en la anual, pero la obligación está como no cumplida. Y ahorita con este nuevo formato, las contadoras me van a corregir si no es cierto, fue muy difícil el ejercicio pasado poner pagos provisionales que no estuvieran hechos. O sea, si no estaban hechos, no se reflejaban en el Declarasat y eso era terrible porque no, esos números no se pueden mover, o sea, son números que ya el SAT tiene prellenados y a veces mal prellenados, ¿no? Su sistema a veces no es el mejor, pero bueno, sí nos pone muchísimas trabas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, de hecho, te las manda como directamente, no la puedes modificar, ya te vienen como precargada y no te da la opción de modificar ningún número, ya te vienen directas, tanto de los ingresos que tú pones como de los pagos provisionales que se hayan realizado. Y pues igual tienen que estar pagados para que se vean reflejados en el sistema, aunque estén presentados, pero si no están pagados, no se reflejan. Es correcto, entonces sí, sí es todo un tema hacer la declaración anual. Y algo que olvidé comentar cuando platicaba de los gastos son los gastos del extranjero. Por ahí tenemos muchos clientes con gastos del extranjero, las plataformas que utilizamos ahora, sin comercial, ¿verdad? Pero Zoom, Facebook, y muchas otras que se utilizan que a veces no conocemos, pero que son parte del negocio y que sí son un gasto estrictamente indispensable porque sobre todo en esta época, ¿quién no hace una reunión por Zoom, no? O quién no tiene Facebook que utiliza para su publicidad, no sé. Hay muchas variantes. Son gastos que están permitidos, ¿ok? Y no tienen un XML, es correcto, pero sí tienen un PDF, la famosa invoice, la factura que emiten, y por miscelánea hay reglas que se deben de cumplir. Una de ellas es que debe tener los requisitos fiscales. Y el primero y el más importante es el RFC. Entonces, nosotros llenamos incluso ese PDF, o sea, cuando das de alta la cuenta. Ahí la recomendación que siempre hacemos es pongan la razón social o pongan el nombre, diagonal, el RFC. Y con eso podemos justificar a la autoridad que cumple. Páguenla por medios electrónicos de la empresa. Ahí es donde casi siempre los socios dicen, puse mi tarjeta de crédito porque era más rápido. Pues sí, pero ahí sí pones totalmente en riesgo la deducibilidad cuando es un gasto totalmente transparente. Entonces hay que usar los medios electrónicos y hay que tener soporte de esto. No vale que esté ahí en la plataforma, hay que tenerlo documentado. Era parte del webinar pasado en donde decíamos, toda la información contable debe de estar en un solo lugar o es lo mejor en este momento porque la autoridad sí llega y pide todo y teóricamente todo lo deberíamos de tener a la mano. Entonces, ahí los clientes, no sé si haya clientes que estén con nosotros en facturador, pero usamos WeBox como parte, este es un comercial, como parte de la plataforma, para que ahí suban mucha información. Y dentro de esta información pueden subir estas facturas en PDF para que quede todo resguardado en un mismo lugar. Muy importante la información y consejos que nos proporcionan. Si gustan, podemos entrar en el periodo de preguntas y respuestas. No sé si tengan algo más que agregar. Voy a compartir los números que tenemos también para que listo. Se me perdieron las preguntas, permítanme. Aquí está.
Noemí Carreño nos pregunta, había escuchado que en caso de cerrar el año con pérdida, el coeficiente que se utilizó para el cálculo de pagos provisionales del año se arrastra al año siguiente. En este caso, ¿aplicaría la solicitud de disminución del coeficiente? Sí, se aplica, sí lo pueden hacer. O sea, la situación de la disminución del coeficiente es que ustedes le demuestran a la autoridad que con el primer periodo del año, con el primer semestre, se pagó el impuesto anual. Porque, bueno, era lo que platicamos hace un momento, el impuesto anual es una obligación, pero mes con mes tenemos la obligación de ir haciendo abonos. Pero a lo mejor con lo que pagamos de enero a junio, cumplimos con ese impuesto anual. Entonces, también la autoridad dice, bueno, ¿para qué me sigues pagando si al final me va a dar un saldo a favor, ¿no? El siguiente ejercicio, porque me pagaste de más, hiciste demasiados adelantos. Entonces, está bien, vamos a dejar que no haya pago provisional o vamos a hacer que este pago provisional sea más pequeño. Entonces, sí se puede hacer, pero el cálculo sí debe ser detallado, en donde puedas, como decía Eva, un papel de trabajo, demostrar que si tú siguieras haciendo ese pago con ese coeficiente, el impuesto iba a estar sobrepagado, ¿no? Entonces, sí no importa, bueno, digo, sí importa de dónde salió el coeficiente, pero en este momento si lo traes arrastrando, como menciona, no hay ningún problema. Finalmente ese coeficiente que se va a utilizar en el ejercicio y que se declara, vaya la redundancia, en la declaración que se va a utilizar durante todo ese periodo. Gracias, contadora. Noemí, me gustaría saber si respondimos la duda a través del chat, si nos puedes comentar si de esta forma fue de ayuda lo que respondimos. Y la audiencia estuvo muy tranquila, muy atenta a lo que estaban comentando ustedes. La verdad es que esta actividad de tener el webinar ha ido evolucionando poco a poco y la intención es pues llegar hacia ustedes y aportarles valor, información. Porque sí, definitivamente algunas prácticas que tenemos dentro de las empresas pues no son las más correctas y se va arrastrando mes con mes esta, pues estas prácticas y a lo mejor a fin de año pues repercute en la salud de la empresa. Contadoras, no sé si quieran agregar algo más a esta plática que tuvimos. Pues ahorita estaba yo recordando otro tema importante acerca de los activos también. Muchas veces metemos muchas cosas a los activos, ¿no? Hay mobiliario, hay equipo, hay varias cosas. Aquí me parece importante ahorita que hagan una política de activos fijos. Creo que vamos a iniciar el siguiente ejercicio, en donde pongamos un monto, ¿no? Dependiendo de los ingresos y digamos, bueno, estos activos o estos gastos, digamos, se van a ir a los activos y estos otros se van a ir directamente al gasto. Eso también nos ayuda mucho a disminuir la utilidad. Hay empresas, por ejemplo, nosotros que somos de desarrollo de software, pues que hay computadoras que valen, no sé, 7,000, 8,000 pesos, que para nosotros es considerado un gasto. Finalmente sabemos que se van a depreciar pronto, las vamos a desgastar pronto y no es algo representativo, ¿no? Hay otras que ya tienen otro valor, que obviamente sí son un activo, que es parte de la inversión.